Bueno, como podéis ver, el título ya promete bien. Es una aula dental donde vamos a hablar de la clorhexidina y del CPC, bajo el tema, bajo la vertiente de un lado de su formulación y el otro lado la vertiente microbiológica o biológica, llamámosla así. Habrá otra ponente, que es la doctora Vanessa Blanc, responsable de investigación translacional y desarrollo, que se ocupará de la parte microbiológica. Bueno, no cabe decir que en el universo de los principios activos que podemos usar en Oral Care, los antisépticos son una de las galaxias más luminosas, y dentro de esta galaxia las estrellas destacadas, por supuesto, son la clorhexidina y el CPC. La trascendencia de esta molécula es notable. La estamos usando constantemente, sea en la clínica, la usamos también en casa y sobre todo para tratar enfermedades que muchas veces pueden ser graves. Con lo cual, estos dos antisépticos, que no son nuevos, como veremos, son importantísimos. Y vale la pena ir a ver desde mi vertiente, que será la de explicar desde el punto de vista químico-físicos las propiedades de estas moléculas y cómo deben ser formuladas, mejor dicho, cómo deberían ser racionalmente formuladas para obtener los mejores resultados. Sin más, paso a la presentación. Esto es nuestro título, con lo cual, dos vertientes: estructura químico-física de estas moléculas y formulación, por mi parte, por parte de la doctora Vanessa Blanc, el mecanismo de acción y todas las implicaciones biológicas. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en concreto? Pues aquí lo tenemos. Vamos a hablar, primero daremos algunos elementos de formulación general, cuáles son las formas galénicas que se emplean en Oral Care. Después hablaremos de forma general de los antisépticos, decimos, clarificando algunos conceptos que deben quedar claros para todos, sobre todo en este momento. Y después entraremos de llenos en el tema de tratar estas moléculas tan fascinantes para mí, que son la clorhexidina digluconato y el cetilpiridino cloruro. Veremos sus principales características y cómo es posible formularlo adecuadamente. Os recuerdo que Dentaid en su ADN ya tiene estas moléculas muy bien incorporadas. De hecho, Dentaid se funda en 1980 y a principios, alrededor de 1981, ya teníamos el primer producto con clorhexidina. Ya veremos en la historia de la clorhexidina cuáles fueron las etapas en las que participamos en su desarrollo. Vamos a iniciar. ¿Cuáles son las formas galénicas que nos encontramos en el día a día en Oral Care? Sea en la consulta que en casa. Es muy fácil. Tenemos dentifricos, pastas y geles, que no son otra cosa que forman formas galénicas semisólidas que aplicamos con el cepillo dental. Decimos, hay quien gusta más la pasta, quien gusta más los geles, pero decimos la estructura del producto en sí es muy parecida. Ya veremos las pequeñas diferencias. Después, de no confundir con los geles orales, que son geles de aplicación tópica en un punto concreto donde se necesita. Estos son formulaciones ya más especiales y también estos son muy útiles en el tratamiento y en el mantenimiento de la salud oral. Los colutorios son formas líquidas, galénicas líquidas, que normalmente pueden ser transparentes, de colores o de lo que sea, pero son diseñadas para ser usadas directamente sin diluir previamente. Esto parece que se da por descontado, no es así. Hay gente que diluye los colutorios. Y después tenemos, evidentemente, otras formas, cada vez hay más y más modernas, los sprays, los apósitos, los chips, las espumas y un largo etcétera. Y cada vez habrá más, por suerte. Entonces nosotros tenemos, es nuestro panorama, dentro de este escenario nosotros nos movemos. Aquí un poco en esta tabla podemos ver la diferencia entre las distintas formas galénicas que se usan en Oral Care y los elementos, en particular los excipientes que las constituyen. Como podemos ver, las más complicadas, entre comillas, son las pastas y los geles, y las más sencillas podrían ser, visto que hay muchos no por ahí en las filas, podrían ser los colutorios y los sprays. La realidad no es así, pero bueno, hay muchos elementos que son en común entre todos los tipos de fórmula y otros que aparecen en ciertas fórmulas, aparecen en otras. Por ejemplo, los abrasivos o los viscosizantes normalmente aparecen en pastas y geles y no aparecen en colutorio. También se puede viscosizar un colutorio por eso, pero decimos nadie va a poner un abrasivo en un colutorio.
Y los conservantes o otros elementos como humectantes, disolventes, sí que son comunes a todos. Los opacisantes tampoco no los vamos a poner en colutores probablemente son típicos, por ejemplo, de pastas, sobre todo de pasta, que de geles. También hay por haber geles opaco. Y después tenemos todo este enorme universo de principios activos, quiere decir, aquellas sustancias que extrínsecamente son activas y desarrollan una acción que normalmente debería estar corroborada por la literatura. Y entre esto, en este enorme universo, tenemos la galaxia, como le llamo yo, de los antisépticos y sus estrellas más brillantes, que son la clorhexidina y el CPC. Bueno, aquí ahora iniciamos a ponernos, decimos, en temas más concretos, como el tema de los antisépticos, desinfectantes y antibióticos. Como podéis entender, en este momento especial es muy interesante poder definir cada cosa con precisión, porque estamos en un momento particular con el tema del COVID-19 y todo esto. Vamos a definir qué es un antiséptico, qué es un desinfectante, qué es un antibiótico, porque debemos tener muy claro estos conceptos. Un antiséptico es una molécula antimicrobiana que se aplica sobre tejidos vivos y es capaz de reducir la posibilidad de infecciones y la carga bacteriana que tenemos. Característica muy importante, actúa mediante mecanismos no específicos y se actúa únicamente sobre tejidos vivos. Evidentemente hay una otra serie de características como que deberá ser compatible con mucosas o con piel o con las partes del organismo donde nosotros lo aplicamos. Desinfectantes son otras moléculas con actividad antimicrobiana, también actúan con un mecanismo no específico, con lo cual en esto es un punto de correlación en común con los antisépticos, pero sencillamente se aplican sobre superficies inertes. Por ejemplo, si tenemos que limpiar una mesa o tenemos que limpiar un instrumental o hacer cosas de ese tipo. No lo aplicamos encima de seres vivos, entendido como sobre animales o sobre personas. Y van incluidos dentro de un enorme grupo de sustancias que son los biocidas, entendiendo con biocidas aquellas moléculas que actúan sobre organismos nocivos. Y la cosa curiosa es que se entiende con organismos nocivos también insectos, ratones o otro tipo de animales que pueden ser nocivos o molestos por la población. Estos dos, decimos, actúan, como hemos dicho, tienen en común de actuar con mecanismos no específicos, con lo cual no genera resistencias. Pasamos después a los antibióticos. El antibiótico es una molécula muchas veces muy compleja que se usa sobre todo en medicina, pero en boca no tiene, decimos, aplicación. ¿Por qué? Porque primero tiene un mecanismo de acción muy específico, porque usa realmente, actúa sobre procesos concretos de las células bacterianas y es capaz, evidentemente son muy activos, es capaz de reducir la carga microbiana, pero evidentemente cada organismo tiene su antibiótico, con lo cual existe siempre un dualismo antibiótico-microorganismo que es sensible a este antibiótico. Y los microorganismos se adaptan, como sabemos muy bien, se adaptan a estas moléculas, entonces generan resistencias. Esto no se usa normalmente en la práctica diaria, ni en consulta, ni en clínica, ni en casa se usan antibióticos para tratar enfermedades bucales, sino la enfermedad evidentemente ya cuando tiene otro nivel, evidentemente se proporcionan también antibióticos, pero no es específicamente pensado por el tratamiento en boca. Bueno, ahora entramos en esta galaxia de antisépticos orales para uso en oral care. Como decimos, es una galaxia constituida por muchas estrellas. Aquí cito algunas, no son todas, evidentemente este listado no es para nada completo, hay muchas más, pero las clases de antisépticos generales son estas. En rojo vemos las nuestras, las disbiguanidas, que son el cual exponente mayoritario es el dicloronato de clorhexidina, y las sales de amonio cuaternarias, como el cloruro acetilpiridino. Hay que decir que son las estrellas más luminosas de esta galaxia de antisépticos. Tenemos, para citarlo súper rápidamente, iones metálicos, estos son moléculas muy antiguas, también el agente oxidante, peróxido de hidrógeno o moléculas que pueden generar peróxido de hidrógeno, productos naturales. Aquí, bueno, hay una enorme cantidad de aceites esenciales que reivindican acción antiséptica, derivados fenólicos, que fue uno de los primeros antisépticos, como el fenol y el triclosan,
derivados bipiridínicos, derivados piridínicos como la exetilina y otros. Y después estamos los aminoalcoholes, por último, voy a citar, que también tienen acción reduciendo la bioadhesión del biofilm sobre superficies dentales. Pero las nuestras, lo que nos vamos a ocupar en nuestra presentación son el dicloronato de clorhexidina y el cloruro de acetilpiridino. Vamos a ver, cuando pensamos en un antiséptico también podemos escribir una carta a los reyes. ¿Y qué dice esta carta a los reyes? Pues la carta a los reyes son lo que nosotros queremos, lo que nos gustaría tener como antiséptico, tener a disposición en la estantería del laboratorio para poderlo formular cuál sería el antiséptico ideal, para proporcionar a la gente, a las personas y que mejoren su salud bucal. Pues, ¿cuáles son los antisépticos ideales? ¿Cuáles son los requerimientos para un antiséptico ideal? Pues primero de ser activo, reducir placa o biofilm y gingivitis, evitar la gingivitis, ser activo en eliminar la flora bacteriana patógena u otras amenazas, ya veremos cuáles serán esas amenazas, y evidentemente no queremos un antibiótico, no queremos que se produzca una resistencia. No provocar alteraciones en dientes o mucosa, y aquí entramos, no tendría que alterar estéticamente nuestros dientes, no tendría que tener un mal sabor, tenía que ser muy agradable de formular, muy agradable de tomar y todas estas cosas. Fácil de formular y económico, esto es un poco el punto de vista de la industria, tendría que tener una acción rápida y vuelvo a decir un buen sabor, no nos sirve nada una molécula que sea muy buena, que cumpla con todo y que sea tan amarga o que tenga un sabor tan desagradable que no podamos tener una compliance correcta ni siquiera cuando tengamos una enfermedad y la tenemos que aplicar. Y sobre todo, también una característica muy importante, que sean sustantivas, que tengan una propiedad que esté asociada a su molécula, una propiedad que podemos definir como sustantividad. ¿Qué quiere decir sustantividad? Lo veremos mejor, que su acción pueda durar en el tiempo. Ahora veremos de qué se trata en detalle. Bueno, aquí hay una definición de sustantividad, entendida como la capacidad de una sustancia para unirse reversiblemente a una superficie biológica. No nos va bien una molécula, por ejemplo, que se una a la mucosa y después de ahí se quede ahí. Pues esto no nos va a servir porque pegarse a la mucosa tiene sentido si después hay un release en el tiempo según determinada cinética y podamos disponer en el entorno bucal de una concentración, decimos, activa de nuestro antiséptico. ¿Y de qué es influenciada esa la sustantividad? Esto depende, evidentemente, de la estructura molecular del antiséptico y de la estructura molecular también de la superficie. Para que haya una interacción entre el antiséptico y la superficie donde se pega, evidentemente deben formarse unos enlaces y debe haber cierta afinidad entre las estructuras químicas de los dos. Con lo cual, aparte de esto, también hay otros factores influyentes. Por ejemplo, el pH podrá ser que una molécula a cierto pH tenga una sustantividad mayor y a otro no tenga. Por ejemplo, a pH bajo se activa y a pH alto no lo sea. El tema de la temperatura, normalmente el tema de la temperatura, bueno, lo tenemos bastante atado en el sentido que la temperatura en boca es de 37 grados centígrados. También depende de la concentración inicial. Es decir, tanto más antiséptico ponemos, tanto más se pegará. Cioè, es un efecto de proporcionalidad directa. Y también, evidentemente, el tiempo de contacto. Si yo me enjuago durante un minuto, bueno, tendré una cierta cantidad del activo, del antiséptico en este caso, que se pega a las mucosas, y si yo me enjuago durante 20 segundos, tendré menos. Es cierto que habrá también un efecto de plató, que llega un momento cuando haya saturado todos los receptores de la mucosa, por ejemplo, no habrá forma de retener más activo. Pero bueno, esto es otro tema. ¿Y por qué es importante el tema de la liberación en el tiempo? Pues aquí en esta gráfica lo podemos ver, ¿no? Nosotros en el tiempo cero tomamos nuestro antiséptico y tenemos un máximo de actividad, por supuesto, porque la concentración recién enjuagado, hablo de enjuagues porque es más fácil, recién enjuagado tendremos la máxima concentración de antiséptico o la máxima cantidad en absoluto de antiséptico en la cavidad oral. A partir de ahí, nuestra saliva irá arrastrando, está diluyendo este antiséptico hasta que su concentración empiece a bajar y llegará un momento que la concentración antimicrobiana no será suficiente para realizar o desarrollar una acción bactericida potente e instantánea, pero sí que habrá una acción inhibitoria del crecimiento, como lo podemos ver aquí, por debajo de ciertos valores de concentración, que durará, decimos,
un tiempo determinado, dependiendo de la sustantividad que tenga esta molécula y de otros factores que hemos visto. Entonces, está claro que la sustantividad es una propiedad muy buena para los antisépticos y es una propiedad que nosotros podemos inclusive alterar de alguna forma con la fórmula, pero bueno, normalmente va muy ligada a la estructura molecular. Bueno, vamos a ver esta diapositiva. Aquí tenemos la estructura del nuestro digluconato de clorhexidina. Es una estructura enormemente grande, ya lo veremos, una estructura que parece muy compleja, en realidad no lo es. Si nos ponemos aquí, podemos ver que es una molécula simétrica, quiere decir, tenemos aquí a partir de la mitad, tenemos la parte izquierda que es igual que la parte derecha, aparte de la posición de este anión gluconato, pero bueno, decimos que es perfectamente simétrica, con lo cual todo lo que digamos acerca de aquí nos vale aquí, y también nos vale del complejo en el conjunto de esta molécula. Es una molécula de un peso molecular muy alto, como podemos esperar. Ya estamos aquí a nivel de 898, pero en química orgánica ya es una molécula con un peso molecular muy, muy alto. No hablamos de polímeros, hablamos de molécula estándar. Y aquí podemos ver que podemos individuar tres partes sustancialmente. Primero, vamos a hablar de esta cadena carboniosa, que tiene 6 átomos de carbono. Esto es muy importante porque separa las dos partes y da un cierto grado de lipofilicidad, cioè de afinidad hacia las grasas o hacia la parte lipídica de la molécula. Después tenemos un grupo guanidínico, otro grupo guanidínico, por eso se dice diguanidínico, pero bis porque hay dos de estos, donde tenemos la sede de la carga positiva. Pues aquí tenemos la carga positiva porque en definitiva el ácido glucónico nos ha calificado este nitrógeno y tenemos una sal que normalmente el dicloronato de clorhexidina es la forma más usada, decimos, en clínica y en las preparaciones. Y después tenemos un sustituyente al otro lado. Bueno, en el caso de la clorhexidina tenemos este sustituyente, pero hay otros homólogos de este tipo de molécula, como la lexidina y otros que tienen otro tipo de sustituyentes. Bueno, es una molécula muy grande, hemos dicho muy antigua también. Esta molécula se ha sintetizado prácticamente en el año 1956. Aquí tenéis la referencia bibliográfica. Y bueno, lo que hicieron un gran trabajo de síntesis y probaron muchos compuestos con distintos sustituyentes en esta parte de aquí. También experimentaron con esta distinta longitud y el objetivo era la realización de un fármaco contra la malaria. Imaginaos, un fármaco contra la malaria. Entonces, después veremos cómo se comprobó que quizá funcione contra la malaria, pero funciona mucho mejor como antiséptico y se ha transformado en el gold standard. Entonces, ¿qué tipo de sales hay de esta molécula? Primero tenemos la clorhexidina base, tal cual, sin que este nitrógeno esté protonado, con lo cual tenemos la molécula de clorhexidina a secas. No es ni clorhidrato, ni acetato, ni digluconato, es clorhexidina secas. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo que llamamos la base. Bueno, esta molécula tal cual no es activa. La clorhexidina base no es activa. Si no la salificamos, si no generamos una carga positiva en este punto, pues nuestra molécula no va a ser activa. ¿Y qué tipo de sales podemos generar? Bueno, los sales más empleados son el digluconato porque es muy soluble en agua, entonces nos va muy bien por esto. También, y se usa muchísimo, también se usa el diacetato de clorhexidina, donde aquí en lugar de tener un glucónico tenemos un ácido acético, y se usa, por ejemplo, en chiclet. Hay muchos chicles que vehiculan clorhexidina, son usados para vehicular la clorhexidina, pues usan el diacetato. Otro es mucho menos soluble, el diacetato de clorhexidina, evidentemente. Otro sal que se usa es el diclorhidrato, que es muy poco soluble, pero bueno, el diclorhidrato de clorhexidina tiene una aplicación muy especial, sobre todo han intentado de fijarlo en las cerdas de los cepillos. Bueno, no se ha conseguido, pero bueno, se ha intentado hacer que estas cerdas de los cepillos se queden antisépticos englobando una sal de clorhexidina. En realidad no hay ningún producto comercial que lo tenga, esto que yo conozca, y no se ha conseguido, decimos, obtener esto. Pero que si nos quedamos con el digluconato de clorhexidina, ¿qué propiedades tiene? Pues tenemos un amplio espectro de acción. Vanessa ya nos hablará muy bien de esto, del aspecto microbiológico.
tenemos una elevada sustantividad, hemos visto que es una característica muy importante. Es capaz esta molécula de pegarse en las estructuras de la mucosa hasta 12 horas. Es muchísimo 12 horas, pero muchísimo. Quiere decir, nos tomamos una toma y 12 horas después todavía tenemos clorexidina en boca. Y esto es una cosa muy buena. ¿Y qué concentración se están barajando ahora, decimos, el tema de la clorexidina? Bueno, si hacemos un examen de los productos que están en el mercado, en clínica, etcétera, etcétera, pues vamos de un mínimo del 0,05% a un máximo del 0,20%. Bueno, esto nosotros como Dentaid, estamos presentes en muchos países, y en muchos países usan concentraciones muy elevadas del 0,20 hasta el 0,30%, porque disponen de formulaciones poco eficaces, como lo veremos. Aparte que nosotros reivindicamos también de saber si los primeros en la línea Perioide, por ejemplo, haber juntado clorexidina SPC, que ha sido, decimos, evidentemente un gol excepcional. Bueno, esta es nuestra molécula, pues con esta tenemos que lidiar, con esta tenemos que formular. Y no es fácil formular una cosa que pese tanto, ya lo veremos. No es fácil formular una cosa que se pegue por todas partes, que sea capaz de interaccionar con muchísimas cosas. Eso es muy complicado. Y de hecho, muchas de las preparaciones que hay en comercio no tienen la actividad que uno que le cabría esperar. Vamos a ver otro aspecto de esta molécula que es muy interesante. Bueno, aquí esta cosa coloreada prácticamente es la estructura de la clorexidina, mejor dicho, de mitad clorexidina, porque la otra parte es exactamente igual, donde tenemos en esto es un diagrama, una representación de los campos eléctricos que hay, cioè de las cargas, distribución de las cargas. En azul oscuro son las cargas positivas y en rojo son las cargas negativas, ¿no? Y evidentemente tiene, a partir del rojo pasamos al naranja, al amarillo, y aquí al azul más claro, donde baja la densidad de las respectivas cargas. Y en verde son las partes de la molécula donde se supone que no hay ninguna carga ni se influencian, no tiene ninguna influencia de tipo catiónico o aniónico. ¿Qué podemos ver aquí? Es muy interesante esta gráfica. Podemos ver que tenemos evidentemente en el nitrógeno que está salificado con el ácido glucónico, podemos ver una elevadísima concentración de cargas positivas, pero también vemos una cosa muy curiosa, que es cómo esta carga esté distribuida, y ya lo veremos en azul, en una amplia zona de esta parte de la mitad de la molécula de la clorexidina, cioè todo el grupo diguanidínico prácticamente, más el grupo aromático que tenemos aquí, es capaz de disperder un poco esta carga positiva, que se concentra así en un punto, pero podemos pensar que esto va oscilando de un lado a otro, y en definitiva toda esta zona está interesada por una carga positiva. Bueno, esto no tiene importancia porque es el anión, claramente es un grupo carboxílico. Aquí tenemos la carga negativa concentrada que también es deslocalizada hacia este doble enlace, hasta el carbonilo del ácido. ¿Qué quiere decir? ¿Qué consecuencia tiene esta distribución electrostática de las cargas en la clorexidina? Pues que su carácter, podemos suponer que su carácter tensioactivo no sea muy elevado. Sabemos que un parámetro que nos dice cuánto es tensioactiva o detergente, si vamos a una palabra más corriente, una molécula, nos da el parámetro HLB, que es el hydrophilic lipophilic balance, cioè qué balance hay entre la parte que es iónica, entendiendo donde hay la carga, y la parte que no es iónica, donde no hay ninguna carga. Bueno, no hay ninguna medida, yo no he encontrado ningún valor en este aspecto por la clorexidina. Seguramente es muy complicado de hacer por ciertas moléculas, pero cualitativamente podemos decir que no tendrá una gran capacidad antiséptica sin detergente. No tendrá una gran capacidad detergente. Con lo cual, y esto lo vemos por las distribuciones de estas cargas, que está bastante distribuida, no está muy concentrada esta carga, aparte en este punto, pero esto la podemos ver, podemos pensarla que oscile en esta zona. Entonces, posiblemente tengamos un valor de alrededor de 10, de este valor es posible que estamos un poquito más abajo de los detergentes estándar. De hecho, alguna cosa el detergente tiene, si no, no sería activo, evidentemente, ya veremos el mecanismo, pero no tanto como nos vamos a esperar. Bueno, esta estructura ha sido realizada usando un software especial, introduciendo la estructura molecular y introduciendo la carga donde toca.
Bueno, aquí hemos dicho que la sustantividad es una de las cosas mejores que tiene la clorhexidina, que es muy auspicable que sea así en todos los antisépticos. ¿Y cuál es el mecanismo? Ahora lo vamos a ver, porque más o menos tenemos que saber cómo funciona esto. ¿Por qué la clorhexidina se pega a la mucosa oral? Pues en la mucosa oral tenemos una capa, aquí tenemos la mucosa oral, tenemos una capa de mucina. La mucina es una sustancia que tiene grupos carboxílicos cargados negativamente expuestos hacia la superficie interna de la boca. Pues lógico, cuando venimos con una molécula muy grande y con un centro de carga positiva, aquí vemos los dos extremos de la molécula, pues la clorhexidina se va pegando aquí. Y esto, bueno, estaría bien, pero si no se despegara la clorhexidina tampoco nos serviría, porque si no se despegara tampoco nos sería activa. ¿Y cómo se despega la clorhexidina? Pues funciona un poco como funciona la resina de intercambio iónico. Pues vienen unos iones, en este caso iones calcio, que como son muchos y le gusta estar pegados a la mucina, pues empiezan a empujar la clorhexidina hasta hacer que poco a poco vaya saliendo dentro de la cavidad oral. Y por esto mantenemos nivel, podemos ver que mantenemos niveles de clorhexidina activa durante 8-12 horas. Evidentemente este desplazamiento no es masivo, sí. Podríamos tomar una solución concentrada de cualquier sal y sacaríamos toda la clorhexidina de golpe, pero esto no es el caso en la vida real. De hecho, hay una cosa curiosa, si uno toma clorhexidina, de pasar una hora, por ejemplo, y ya no tiene el sabor del colutorio en la boca, y toma agua, pues nota amargor. Es decir, si a uno no le gusta el amargor de la clorhexidina o de los productos que contienen clorhexidina, podemos decir que no es una buena solución enjuagarse con agua por dos cosas. Primero, porque vamos a cargarnos el efecto de la clorhexidina. No es buena idea durante media hora, por lo menos, enjuagarse con agua. Y segundo, porque despasamos toda la clorhexidina y vamos a perder todo aquel reservorio de clorhexidina que nos iría muy bien. Aquí ya se ha comprobado que incluso puede durar este efecto durante 24 horas. Bueno, ¿cómo se puede racionalizar esto? ¿Cómo se puede medir este efecto? Porque uno parece, uno está teorizando y después en la realidad no sabemos cómo hacerlo. Sí que sabemos cómo hacerlo y hay tres líneas fundamentales para poder ver esto. Primero es ir a valorar el antiséptico en saliva. ¿Qué quiere decir? Tomo el antiséptico, primero hago un blanco, saco saliva de la persona y lo guardo. Después tomo antiséptico y después en tiempos cada media hora, cada hora o el tiempo que yo quiera, voy sacando saliva de las personas y los voy guardando. Cuando he hecho todo el ciclo que yo quiero hacer, voy a inyectar esta saliva en HPLC, por ejemplo, en un cromatógrafo líquido, donde podemos valorar la clorhexidina, CPS y otro antiséptico, y voy a mirar cuál es la cinética, cuánto me queda, y puedo decir, mira, hasta después de 12 horas tengo esta concentración. Entonces puedo construir esta curva y puedo ver si yo cambio mi fórmula, esta curva se me va a alargar en el tiempo, se va cortando, o entre dos antisépticos, ¿cuál es el más sustantivo de los dos? Podría ser un método. Otro método que es in vivo, esto es valorar un efecto biológico, una persona que no tiene higiene oral, pues evidentemente si no se lava los dientes, vosotros lo sabéis muy bien, empieza a formarse placa o biofilm encima y puede tener una serie de molestias y de problemas. Si, sin embargo, le hemos proporcionado una concentración adecuada de clorhexidina, formulada, por ejemplo, en un colutorio, pues podemos ver que durante unos días la formación de placa no es tan potente y tan fuerte. En el momento que, evidentemente, cuando desaparecerá toda, empezaremos a volver a formar placa. Otra forma de hacerlo, siempre desde un punto de vista biológico, es ¿cuál es? Es coger la saliva y ver si crecen bacterias en la saliva o no. Esto es una forma muy directa, ¿no? Evidentemente, si yo tengo una concentración útil de clorhexidina o de otro antiséptico en saliva, no me crecerán las bacterias. Y veré, mira, a las 2 horas no crecen, a las 4 horas no crecen, a cabo de 10 horas empiezan a crecer. Con lo cual, quiere decir que en aquella saliva ya no tiene un efecto antimicrobiano. Bueno, como hemos visto, es bastante complicado el tema de la clorhexidina y a pesar que sea una molécula antigua, aquí hay una breve historia del desarrollo de la clorhexidina y hay algunos puntos importantes que no aparecen también, pero que yo explicaré. Vale, la clorhexidina nace en la década de los 50 y fue a CI, Imperial Chemistry Industry en Inglaterra, que realizó la síntesis y hay un trabajo original, es muy interesante si lo podéis encontrar.
es muy interesante y proporciona todas las distintas alternativas que era posible encontrar en la síntesis de esta molécula. ¿Vale? Como antimalárico, evidentemente puede ser que en aquella época la malaria era un problema, inclusive en Europa pues había un cierto input, una cierta empuje a formular ese tipo de fármacos, a sintetizar este tipo de principios activos. Pues en 1960, sin embargo, hay alguien, debe ser, que lo probó y se encontró que podía funcionar como antiséptico cutáneo y se empezó a usar aplicaciones en medicina y cirugía para desinfectar el campo operatorio externo, para la herramienta, para las mesas y todo esto. O sea, hasta el 69, ya han pasado casi 20 años, cuando a alguien se le ocurre, después de haber usado 9 años para desinfectar quirófano y otras cosas de este tipo, catéter y cosas de este tipo, se le ocurre probarlo, por ejemplo, las bacterias de la boca, y se demuestra que empieza a ser capaz, se puede demostrar que es capaz de inhibir la formación del biofilm. ¿Vale? Ya en los años 70 se empiezan a abarcar concentraciones de clorhexidina, se empieza con el 0,2%, pero no sé qué concentración con anterioridad había en el tratamiento de la gingivitis. Bueno, evidentemente llega a Europa, se empieza a mover todas estas cosas. Aquí es cuando, en el 1980, hay una fecha que aquí no está, pero lo voy a explicar porque me hace gracia. Se constituye, se funda Dentide en 1980 y en 1981 ya decimos Dentide tenía su colutorio con clorhexidina al 0,12%. Por así ya una fecha, ya hace 40 años que Dentide está metida en la clorhexidina. Por eso yo decía que la clorhexidina y el CPC están en nuestro ADN. Bueno, seguimos con la historia, entra en USA, en el 94 ya está muy difundida la clorhexidina en todo el mundo, en más de 90 países, etc. Pero nosotros en el año 90, en la década de los años 90, realizamos un descubrimiento, cioè, y lo ponemos, juntamos clorhexidina y CPC y realizamos un colutorio con una potencia y una efectividad extraordinaria. Es toda la línea Perioide que vosotros conoceréis. En el año, a principios de los 2000, también hacemos una versión de mantenimiento, la primera una versión de tratamiento, después realizamos una versión de mantenimiento, con lo cual y seguimos adelante, cioè nosotros no hemos parado en esto, evidentemente nosotros del Dental Research Center no hemos parado ni hablando de clorhexidina, ni de CPC, ni siguiendo formulando con ellos, ni experimentando con ellos, y seguimos adelante, con lo cual los años 2000, la década del 2000 también hemos hecho muchas cosas con esto, y la nueva década, de los años 20 en adelante, pues seguramente haremos muchísimas cosas más con clorhexidina y con CPC. Bueno, aparte de esto, pasamos ahora al otro partner, decimos, a la otra estrella. Hemos hablado mucho de la clorhexidina, ahora vamos a hablar del cloruro acetilpiridinio. Cloroacetilpiridinio, hay gente que le es más simpática la clorhexidina y otro que le es más simpático el cloroacetilpiridinio. Bueno, tiene muchas cosas bonitas esta molécula, es una molécula muy simple, nos olvidamos ya del formulón que hemos visto antes, nos olvidamos de estas moléculas complejas que parecen como naves espaciales cuando se mueven, y sin embargo vamos a una molécula que teóricamente es más simple, yo diría siempre, para mí es el paradigma de la sencillez y de la efectividad. Sencillez y efectividad, decimos. Entonces, aquí tenemos también, evidentemente, un centro de carga positiva, que es el nitrógeno. Aquí tenemos un núcleo de la piridina y aquí tenemos una larguísima cadena carboniosa. Son 16 átomos de carbono aquí. Parece como si fuera un renacuajo. La cabeza y la cola que se mueve. Sí, efectivamente no debemos pensar que esta es una cola rígida. Esta cola no hay doble enlaces, con lo cual es una cola flexible. Y aquí tenemos concentrada la carga positiva y aquí tenemos la hidrofílica, cioè la afinidad con el agua está en este punto de la molécula, y aquí tenemos la afinidad con la parte lipofílica de las cosas. Entonces, se vende como clorhidrato, mientras que la clorhexidina se vende como digluconato y se presenta como una solución al 20% en agua. Es muy difícil obtener una sal de clorhexidina sólido, con lo cual la industria ha optado para preparar solución al 20%. En el caso del CPC sí que es posible obtenerlo bajo forma sólida, y es un polvo muy bonito, cristalino, con pequeños cristales de color blanco y muy soluble en agua, y que tiene unas propiedades características. Tenemos un amplio espectro de acción. Esto abarca mucho,
Ahora, y Vanessa hablará más de esto, hay recientes evidencias también que puede desarrollar una cierta acción también sobre los virus, gran actividad de impacto, cioè que decir, mientras que de la CPC nos esperamos, de la clorexidina nos esperamos que sí, que también actúe rápidamente, pero se queda pegada, va soltándose, va actuando, va trabajando en el tiempo. El tema del cloruro de acetilpiridino del CPC es el impacto. Es una molécula de impacto. Tiene una cierta sustantividad, no tan alta como la de la clorexidina, unas 3-5 horas. Esta se puede incrementar poniendo, por ejemplo, ciertas sales o ciertos polímeros. Y la concentración de uso, decimos, abarca desde el 0,02 al 0,07%. Esto como concentración en los colutorios o pasta de dientes, más bien colutorio, que se puedan encontrar. En pasta de dientes, nosotros tenemos una pasta de dientes que llega al 0,14% de concentración. También su peso molecular no es un peso molecular bajo. Tenemos una molécula en unos 340, que pesa unos 340, con lo cual, pues una molécula a todo respecto. Damos un ejemplo. Por ejemplo, el ácido clorhídrico pesa 36,5. El cloruro sódico, la sal que usamos en cocina, pesa 58,5. Una sosa, por ejemplo, pesa 40. Estamos hablando de moléculas ya que tienen un peso relevante y el número de átomos de carbono relevante, ¿no? Con lo cual aquí tenemos 21 átomos de carbono, bueno, en la clorexidina ya más que doblamos esto, ¿no? Entonces, evidentemente, pues es una molécula grande, pero no tanto. Es muy soluble en agua, y esto nos va a facilitar, decimos, soluble en agua, en alcohol, nos va a facilitar su formulación. Aquí también vamos a ver esta distribución electrostática de las cargas, este dibujo que aquí sí que es impactante realmente verlo, porque vemos que en este caso la carga positiva que tenemos, que es la que será responsable de su actividad, como explicará Vanessa en su presentación, pues está concentrada en un espacio reducido. Aquello era, decimos, casi todo, casi, era muy difuminada esta carga. Aquí está concentrada prácticamente en este anillo. Y vemos que aquí es la carga negativa relativa al cloruro, al anión cloruro, pero aquí tenemos toda esta cadena carboniosa prácticamente sin ninguna carga, lipofílica total. O sea, lipofílica total. Si nos olvidamos de esto, sí que aquí los dos polos son muy distintos. A la izquierda, polo hidrofílico, a la derecha, polo lipofílico. Con lo cual podemos esperar que tenga un grado de detergencia o tensioactividad bastante alto. Y sí, en la realidad no hay muchos estudios porque es complicado estudiar estas moléculas, es un campo de investigación muy abierto. Tiene una HLD, cioè que era lo que nos da el grado de detergencia, aproximadamente de un 15-16, según esta fuente. Bueno, aquí vemos que nos vamos a situar prácticamente en medio de los detergentes. El CPC es un detergente. Es capaz de actuar como un detergente, de formar micelas, de arrastrar suciedad, si queremos, y también es activo, evidentemente, contra bacterias. Tanto para dar una idea de lo que vale este parámetro, el sodio lauril sulfato sódico tenemos un valor de 40. Esto sí que es un detergente muy potente. Lo usamos todos los días. Quien usa, no voy a entrar en marcas, pero quien usa lavavajillas de mano, pues está usando una solución concentrada de sodio lauril sulfato. Y sí que arrastra grasa, sí arrastra cosas y nos permite realizar una buena limpieza. Entonces, aquí tenemos una característica muy específica del cloroacetilpiridino, que es también un grado de detergencia elevado. Un grado de tensioactividad elevado por su estructura molecular y su distribución de cargas. Bueno, también hay que decir una última cosa, ¿es seguro o no el cloroacetilpiridino? Sí que lo es. Bueno, aquí hay unas concentraciones máximas aconsejadas según este comité. En colutorio no podemos poner más de un 0,1% peso. En pastas y geles, en oral care estoy hablando, en pastas y geles sí que llegamos al 0,5%. Y por lociones y cremas para la piel llegamos al 0,2%. Hay otro producto que no entro, pero se puede usar en otro producto cosmético, pero bueno, no entro. Estas son las concentraciones máximas que aconsejan para usar este tipo de molécula.
Bueno, aquí ahora es la hora un poco de hacer un resumen muy rápido y de comparar las dos estrellas de la galaxia de los antisépticos del universo de los activos para oral care. ¿Cuáles son? Clorhexidina, acetilpiridino. Vamos a ver, por estructura química lo hemos visto. Ya la clase de producto químico es distinto, no son iguales. Aquí hablamos de una dibis guanida, molécula muy compleja, como hemos visto. Y aquí hablamos de una sal de amonio cuaternario. ¿Cuántas cargas llevan estas moléculas? Porque la carga es un punto importante para saber si son activos o no, o cuántos son activos. Pues, bueno, en el caso de la clorhexidina tenemos dos cargas catiónicas y en el caso de la sal de amonio cuaternario, del acetilpiridino cloruro, tenemos una carga. Otro punto importante que hay que poner en evidencia, como el caso de la clorhexidina, la carga no es permanente porque es una sal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy en ambiente alcalino, puedo eliminar este protón y vuelvo a tener la clorhexidina base que sabemos que no es activo. Con lo cual, cuidado con el pH cuando formulamos la clorhexidina. No podemos formular clorhexidina a pHs elevados, porque si no tenemos la base y perdemos completamente nuestra actividad, aparte que precipita porque es muy poco soluble. Nel caso del acetilpiridino, sí, la carga es permanente, no depende del pH, no hay decimos, un ácido asociado, entonces podríamos formular, manteniendo todo el tema de las compatibilidades, no poniendo ninguna sal que estropee su actividad, podemos formular a pH también alcalino. Solubilidad en agua, como digluconato, la clorhexidina es muy elevada, como digluconato. Aquí entendemos que hablamos de digluconato. Como base hemos visto es muy poco soluble. Aquí la base no existe, solo existe como sal de amonio cuaternaria y también la solubilidad es muy elevada. Peso molecular, pues no hay color, tenemos un peso molecular muchísimo más elevado, ambos son de amplio espectro. Latencia actividad, no tenemos un valor de HLB-LC y no lo he encontrado de HLB, no lo he encontrado. Entonces podemos presuponer que tenga una detergencia inferior a la del CPC, pero no sabemos cuánto es este valor. Y por el CPC tenemos más o menos un 15-16. La sustantividad en el caso de la clorhexidina es muy elevada, nos va a servir para que mantenga su actividad durante mucho tiempo, 8-12 horas, y aquí tenemos una sustantividad bastante menor, pero bueno, de alguna forma aceptable. Las concentraciones de uso en colutorios, aquí vamos del 0,05 al 0,2 y aquí del 0,02 al 0,1%. Ambas dan lugar a tinciones. Ambas dan lugar a tinción. En el caso de la clorhexidina, se observan en los ensayos de tinción que realizamos nosotros una tinción de tipo rosado rojizo, en el caso del acetilpiridino de tipo marronoso. Acción combinada, esto sí es que es importante. Los dos pueden combinarse y dar una acción mucho mejor que cada uno por separado. Sí, se pueden combinar su propia acción. Y esto es un descubrimiento nuestro. Fuimos los primeros en Dentide, en la línea PerioAIDS, a aplicar ya a partir de principios de los años 90, aplicar la combinación de clorhexidina y gluconato y acetilpiridino cloruro, obteniendo una actividad y una eficacia extraordinaria. Bueno, aquí es un poco hablar de estas moléculas, pero no podía ser completo. Ahora vamos a hablar un poco cómo se formularán, pero la formulación de solo por encima, muy por encima, deciros que la formulación de nuevos productos es un proceso muy complicado. A partir de la idea hay un diseño del producto, hay que realizar test de estabilidad, test de eficacia, generar documentación por cada paso, realizar una fabricación industrial y después hacer que estos nuevos productos lleguen a vuestra consulta, a vuestros hogares y puedan mejorar la salud bucal de las personas. Los test de estabilidad es un ejemplo aquí, a qué tipo de estrés nosotros sotoponemos nuestros productos. Tenemos estudios de estrés térmico de menos 30 a más 90, o sea, estamos hablando de un rango de 120 grados, donde nosotros vamos a comprobar si cuando formulamos un producto realmente es estable o no. También usamos ciclos térmicos de temperatura para ver qué le pasa al producto cuando viaja, porque nosotros estamos distribuyendo y vendiendo estamos presentes en más de 50 países en el mundo, con lo cual abarcamos muchas zonas climáticas. También vamos a ver el efecto de la luz, efecto de estabilidad estándar. Esto nos va a generar la documentación que los ministerios nos preguntan, porque de aquí, de estos estudios de estabilidad, podemos extrapolar la caducidad. De estas podemos saber cuánto nos va a durar el producto, durante cuánto tiempo
el producto mantiene sus características, los activos siguen siendo activos y a la concentración que deseamos. Vamos a ver con el challenge test si resiste a las contaminaciones microbianas, y el PAO, qué pasa cuando el paciente abre y cierra el producto, lo mantiene ahí en su estantería a mitad de botella, etcétera, etcétera. Y ya periodo after opening. Pues todo esto es complejo, decimos, es muy largo el tipo de desarrollo del producto, dependiendo del tipo de registro, se pueden alcanzar años de desarrollo. Bueno, ¿cuál es? Otra cosa que tenemos que tener muy claro es esto, y nosotros lo hemos hecho, lo hemos hecho durante tantos años que estamos formulando este tipo de producto, ha sido tener un objetivo claro, cioè tener una elevada biodisponibilidad del antiséptico. Cioè, no queremos un producto que pongamos un antiséptico, lo ponemos ahí con otros excipientes y ya está. Y termina ahí, lo vendemos, tal. No, nosotros queremos que el antiséptico funcione. Ya veremos que deberá estar biodisponible. Si el antiséptico, como otros activos en otros productos, no es capaz de alcanzar el target, pues no nos va a servir. Por eso debemos esforzarnos en tener una elevada biodisponibilidad, porque esto nos permitirá dos cosas sustanciales, fundamentales. Usar la mínima concentración posible. Por cuánta simpatía le tengamos a la clorhexidina del CPC, nos gustaría siempre ponerla menos, en menor cantidad, porque también así podemos minimizar los efectos colaterales. Si yo puedo tener un motor de 900 centímetros cúbicos con 200 caballos, no tengo por qué tener un motor de 4000 centímetros cúbicos. Gastaré menos combustible y contaminaré menos. Así es un poco el tema de poder formular los antisépticos de forma de obtener una elevada biodisponibilidad. Y la conjunción de las dos cosas nos permite obtener un producto altamente eficaz. Ese es el objetivo final. Entonces aquí nos entra en otro tipo de concepto que seguramente muchos de vosotros conoceréis, pero bueno, ya he hablado algo de él, pero ahora voy a entrar más en este tema, ¿no? Es un poco un concepto que dice lo siguiente: si nosotros ponemos un principio activo en una fórmula, esto debe funcionar. Y para que el activo funcione, pues debe primero poder alcanzar el target, que es el objetivo previsto. Si es una bacteria, tiene que alcanzar la bacteria. Si es un fármaco que tiene su acción en un receptor, tiene que ser capaz de activar el receptor, pero a la concentración suficiente. Cioè no es de recibo que yo ponga, por ejemplo, un 0,2% de clorhexidina y que realmente la bacteria, cuando la ponemos, cuando entra en contacto con el 0,02, 10 veces menos o todavía menos. Entonces, la biodisponibilidad es la disposición que un activo tiene para alcanzar el objetivo. ¿Y de qué depende esto? Sí, depende también del activo, pero depende también del diseño de la fórmula. Aquí va la distancia, aquí va la diferencia. El diseño de la fórmula. Eso es muy importante. Eso es importantísimo. Entonces, la biodisponibilidad también se expresa como un porcentaje de la concentración analítica. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo poner en una fórmula el 0,2% de clorhexidina, bueno, hago todos mis ensayos, la inyecto en nuestros instrumentos y voy a medir esta cantidad de principio activo e encuentro, sí, 0,2, perfecto, fantástico, vamos a sacar al mercado y después puede que no funcione o que tenga un funcionamiento, decimos, mucho peor de lo esperado. ¿Por qué? Porque de ese 0,2%, a lo mejor solo el 10% me alcanza el target previsto, con lo cual realmente yo no estoy dando el 0,2% a las bacterias, estoy dando el 0,2%. Entonces, evidentemente, la biodisponibilidad debe ser la más alta posible. Y vuelvo a decir, y vuelvo a repetirlo, es importantísimo el diseño de la fórmula. Importantísimo. Si no sabemos diseñar las fórmulas con antiséptico, pues tenemos un problema. Entonces aquí hay algunos tips estos son tips prácticos, que vienen del laboratorio, de pruebas hechas en laboratorio. Nos hemos encontrado muchas veces con esto, ahora cada vez menos, evidentemente casi nada, porque sabemos cómo hacerlo, pero bueno, uno cuando se inicia en una cosa, pues yo desde el año 94 estoy formulando con antiséptico, con lo cual pues he visto un poco de todo. Bueno, la primera situación es la situación típica del principiante o de la incompatibilidad total, ¿no? Cioè, añadimos las cosas, añadimos el antiséptico, añadimos cualquier cosa y decimos esto no funciona
no funciona y inclusive tengo un precipitado, una turbidez en una formulación líquida y pues tengo un problema, decimos, ¿no? Bueno, entonces podemos decir que en este caso también el valor analítico de la clorexina en el CPC será bajo o nulo. Si no me ha precipitado, pues no tengo nada prácticamente. Entonces también evidentemente la biodisponibilidad será nula. No tengo producto, no tengo clorexidina o antiséptico o CPC, lo que sea, en solución. Quindi no hay ningún efecto terapéutico, pues ya la podemos tirar esta opción, ya la podemos descartar. Pero deberemos saber a qué es debido, ¿eh? No es que la descartamos, después hacemos una otra cosa y no sabemos de qué va, no. Debemos razonar para saber a qué es debido esto. En la situación B, aquí tenemos otra situación, tenemos todo perfecto, valoramos analíticamente la clorexidina y el CPC, nuestra fórmula está bien, inclusive supera los test de estabilidad, pero a la hora que microbiología, la gente de Vanessa no nos va a valorar esto, pues no inhibe tanto, no mata tanto el biofilm, tenemos algún problema, no funciona como deberíamos funcionar, pues por el CPC lo hemos racionalizado, de hecho hemos hecho hace años, se racionalizó todo el tema de la biodisponibilidad en un plan CEDETI, que fue financiado por el CEDETI, en colaboración entre Vanessa y Galénica, pues aquí también tenemos un problema, y es un problema todavía más grave porque no vemos un defecto inmediato, podemos sacar el producto al mercado, pero realmente será un producto poco activo. En este caso hablamos de una activación poco visible. La última situación, no me quiero alargar más, bueno, es cuando todo va bien, tenemos el valor analítico correcto, el producto es estable, es súper eficaz, la biodisponibilidad es alta o máxima, inclusive mayor del 70%, pues este es a lo que queremos llegar. Este es nuestro target, es nuestro objetivo esto. Y pues si lo conseguimos, pues fantástico. Este es un poco el tema al que nos enfrentamos cada día cuando trabajamos con antiséptico. ¿Cuáles son los elementos críticos de la fórmula? Es necesario saber cuáles son los elementos críticos de la fórmula, porque si no lo sabemos, no podremos intervenir, no podemos cambiar una cosa por otra. Entonces, los más críticos son todos los aniones. Pues estos son moléculas catiónicas, quiere decir con una carga positiva. Si le metemos aniones que dan lugar a sales poco solubles, pues esto ya obtenemos la famosa precipitación, se nos pone todo turbio y tiramos todo el producto. Entonces, ¿cuáles son los elementos más críticos de la fórmula? Son los conservantes, sobre todo la sal sódica de los parabenes, el sodio benzoato, para citar alguno. Si nos pasamos de edulcorante, estos son productos amargos y nosotros queremos ponerle más sacarina, más azufán K para que sea más dulce, también nos pasamos y después tenemos cristales, nos precisan los antisépticos como cristales asociados a estos edulcorantes. Los colorantes también son especies aniónicas y de elevado peso molecular. Las sales, también como sale como fluoruros, sulfatos, fosfatos o cloruros, también en el caso de la clorexidina. Y los emulsionantes, que si metemos mucho aroma y tenemos que emulsionar y metemos muchos emulsionantes o emulsionante que no es el apto para formular con antiséptico, pues formamos unas partículas que se llaman micelas que recubren todo el antiséptico, lo engloban en una especie de esfera y pues esto no nos va a funcionar, evidentemente, porque el pobre no puede salir de ahí, está rodeado por las moléculas emulsionantes, no puede salir, entonces no puede interaccionar con las bacterias. Sin embargo, hay elementos que no son críticos como humectantes, ponemos más glicerina, menos glicerina, nos gusta más con más porque da un feeling mejor, o un aroma que nos gusta de menta, lo que le gusta de espermint, lo otro que le gusta de eucaliptol, y esto no tiene ninguna importancia. Pues, como hemos visto, podemos decir que es un trabajo arduo esto de formular los antisépticos. No es una cosa simple. Si lo fuera, pues no estaremos aquí razonando. Sería tan fácil que no haría falta hablar de este tema. Entonces, sí que debemos reconocer, y somos conscientes, y creo que todos lo somos, de la enorme importancia que tiene la clorexina y el CPC. Todavía no han salido ninguna molécula, fijaos, que puedan sustituirla. No existen todavía alternativas claras a la clorexidina y el CPC. Son de gran utilidad, de enorme utilidad para el control de la salud oral, sobre todo si hay un proceso infeccioso en curso. Entonces, vosotros lo sabéis muy bien, lo usáis todos los días y hacéis bien. Ahora sí, no todo me vale.
no todo no nos va a valer. Una vez, solo una anécdota, encontré una clorexidina que me parecía procedía de Chipre al 0,2% y pues no mataba absolutamente nada. Tiene mérito, tiene mérito poner en un producto clorexidina al 0,2% y que no mate ninguna bacteria. Esto tiene mérito. Entonces hay que formularla bien y sobre todo racionalmente. Tener una estrategia adecuada. Esto es decir, quiere decir formular racionalmente. Cioè, tenemos que saber lo que hacemos y tenemos que tener los medios para averiguar lo que estamos haciendo. Y nosotros en Lentai sí que lo tenemos. El Lentai Research Center tiene unas instalaciones fantásticas y por eso nos ha permitido desarrollar toda esta línea de productos con CPC y clorexidina. Yo me limito ahora al tema Perioides, pero hay mucho más que llevan CPC solo, que son de elevadísima actividad. Diseños de alta biodisponibilidad. Esto es la clave fundamental. Diseños que tengan en cuenta que debemos tener alta biodisponibilidad siempre. No nos podemos conformar con nada menos. Esto debe ser nuestro objetivo principal. Y para cumplir con todos estos 3 puntos, ¿qué tenemos que hacer? Tener un muy buen conocimiento de estas moléculas y muy buen conocimiento también de los excipientes que vamos a usar. Y tener creatividad. Este es el elemento que no está ni entre los antisépticos, ni entre los activos, ni entre los excipientes. Es un elemento aparte que es muy difícil también encontrar. No se compra por ningún lado. Y por último, quiero decir que también debemos pensar al CPC, y lo hemos visto en trabajos que están saliendo día tras día ahora con esa situación del COVID-19, que puede ser un posible medio para contrarrestar las nuevas amenazas, para disminuir la carga viral que hay en la boca de una persona. Esto ya hablará Vanessa de todo este tema. Pero bueno, es un método, es una muy buena noticia. Tenemos una molécula, no tenemos que inventar ninguna molécula específica, tenemos una molécula que nos cuide la boca y que constituye una verdadera barricada a la entrada de estos virus que tanto mal han hecho a toda la gente.